Al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, académico universitario y a partir del lunes conductor de un espacio aquí en Sin Censura TV, porque nos vamos, ese es el objetivo, 24 horas con programación independiente, honesta, transparente, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, así que puedo decir orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Mi querido maestro Luis Guillermo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Mi querido Vicente, muy buenas tardes y también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. A partir del lunes a las 6 de la tarde, póngalo en su agenda, estaremos transmitiendo un programa de información, de análisis, de entrevistas, de reportajes, de investigación, como a usted le gusta, pero también como usted se merece. Un proyecto en el que mi querido Vicente tuvo a bien considerarme y del que estoy ya prácticamente con todas las castañas en el asador para presentarle a usted y para convertirnos en una opción informativa más, una alianza de superhéroes, mi querido Vicente. Así es, y ya podemos hablar del personaje con quien vas a iniciar o todavía lo dejamos en suspenso, porque además empiezas a tambor batiente, mi querido Luis Guillermo, pero yo no me voy a meter en esas cosas porque ni línea, ni instrucción, digo, ese fue el compromiso con todos ustedes que encabezarán espacios. Yo nunca voy a meter las narices, al contrario, estaré aquí apreciando, admirando, aplaudiendo el trabajo que realizan compañeros como tú, como el maestro como el maestro Jaime Hernández, como Ricardo Sevilla, como la querida Stephanie Lavalle, como el propio Toño Ruiz. En fin, mi querido Luis Guillermo, no me quiero meter, no te vayas a enojar, no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero no sé si quieras adelantar algo. Creo que lo importante de este proyecto y que la gente también debe saber es que es una alianza de muchos, de muchas, que coincidimos, mi querido Vicente, en una perspectiva de periodismo, en una perspectiva de información y que vamos a construir, gracias a tu empuje, gracias al empeño de quienes hacen Sin Censura, una propuesta sin precedentes en las plataformas alternativas, un canal prácticamente de 24 horas de información y análisis que se convierta en un polo de información para toda la gente, para los miles, millones que están buscando otra perspectiva informativa, que están huyendo de los medios tradicionales, que no saben entender las grandes transformaciones que ocurren en nuestro país y en nuestro continente. Y en este esfuerzo titánico, colosal, sin precedentes, pues vamos cada uno de nosotros en sus diferentes espacios a echar toda la carne al asador. Nosotros arrancamos con dos grandes personajes que además van a presentarnos una perspectiva muy clara del país, una entrevista exclusiva con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien nos va a hablar a lo largo de una gran entrevista sobre los desafíos en seguridad, los desafíos en la relación binacional, también los grandes retos en materia de delincuencia organizada en el país. Y vamos a hablar también en otra entrevista exclusiva con uno de los hombres, una de las figuras más importantes de la izquierda y un hombre a quien yo particularmente respeto mucho, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, con quien vamos a platicar de esta complejísima Ciudad de México que está siendo amenazada por muchísimas fuerzas oscuras. Dos entrevistas que van a darnos la patadita de la buena suerte, mi querido Vicente, y una serie de investigaciones que ya estamos preparando
para que vean, mi querido Vicente, que en Sin Censura TV va a mascar la iguana. No, hombre, imagínate, y así como anda la oposición, tanto en la Ciudad de México, me imagino que Martí va a dejar la víbora chillando, y ni qué decir de la querida Rosa Isela Rodríguez, que de alguna manera es la encargada de llevar algunos de los encargos más delicados del presidente Andrés Manuel. No, 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 no me quiero imaginar, mi querido Luis Guillermo, y desde ya a ladrar los de la oposición en 5, 4, 3, 2, en contra tuya y en contra de este proyecto que le da voz precisamente a los protagonistas de esta transformación. Y mi querido Luis Guillermo, pues éxito. El espacio es en agenda, con los temas que están en agenda, ¿no? Así es, en agenda de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en la transmisión en vivo y en repeticiones que ya iremos informando a lo largo de estos días y que se suma a una parrilla que tú ya bien tienes delineada, en la que van a sumarse otros comunicadores, como bien comentas, Jaime Hernández, como Armando Rocha, como Camila Martínez y muchísimos otros colegas. Mira, mi querido Vicente, lo que estamos construyendo no se había intentado en México. Enfrentarse a los monstruos del ecosistema mediático tradicional y competir contra ellos para disputar a las audiencias, esas audiencias que fueron olvidadas, que fueron insultadas por las mentiras, por la tergiversación. Y lo que estamos haciendo es unir nuestras diferentes cualidades, nuestras diferentes potencialidades para ofrecer un nuevo ámbito, para construir un nuevo territorio. Y ¿sabes qué, mi querido Vicente? Lo voy a decir con absoluta llaneza, con absoluta claridad. Se van a venir abajo, por no decir otra cosa, muchos de los medios de comunicación que no han entendido que esta transformación ya no tiene regreso. Vamos a pelear por cada una de las personas que componen las audiencias. Vamos a disputar cada uno de los espacios de las audiencias y les vamos a ganar. ¿Sabes por qué? Porque de nuestro lado está el honor, de nuestro lado está la honradez y de nuestro lado está la transparencia informativa. Así que, mi querido Vicente, a partir del lunes, Sin Censura TV va a dar muchísimo de qué hablar en este país. Pues quiero que vean y escuchen, solo para cerrar sabroso, esto que le adelantamos en agenda con Luis Guillermo Hernández, solo para cerrar y hablar de los temas coyunturales y de los personajes. Esto, vea y escuche. No, no manches, hasta se me eriza la piel, mi querido Luis Guillermo. Al contrario, mi querido Vicente, el emocionado soy yo. Ya te lo había dicho hace algunos días en otra conversación. Tenía mucho tiempo de no sentir que la sangre me hervía de periodismo, que el corazón se me aceleraba de emoción y estoy absolutamente seguro que toda esa emoción, ese nerviosismo que traigo, todo ese ímpetu se van a traducir en un programa que la gente va a querer, va a respetar y va a pedir en mucho tiempo. Muchas gracias, mi querido Vicente, por esta oportunidad de ofrecerle a la gente algo distinto y muchas gracias también por crear las condiciones para que esta alianza de tantas, finalmente se concrete, mi querido Vicente. Pues así, que sea en beneficio de nuestras audiencias, mi querido Luis Guillermo, porque le he dicho a Luis Guillermo y le he dicho a todos los compañeros,
la idea no es que abandonen sus trincheras, sus espacios, al contrario, que obviamente Sin Censura crezca por la aportación de estas figuras que usted ya conoce a través de los años, pero que también crezcan sus espacios independientes, porque Sin Censura y estos espacios no pueden seguir flotando, levitando, circulando alrededor nada más de Vicente Serrano, sino de un grupo de personas comprometidas, a las que respeto, a las que admiro y a las que usted va a empezar a ver y escuchar, porque tienen mucho que aportar desde nuestra trinchera llamada Sin Censura TV a partir de lunes, así que no se pierda. 2 entrevistas con las que va a empezar a dejar la víbora chillando desde el día 1 el maestro Luis Guillermo Hernández, con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, una de las personas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y si me apura tantito, también mencionada en las encuestas rumbo al proceso electoral del 2024 como posible candidata al gobierno de la Ciudad de México. Y Martí Batres, quien abiertamente sabemos que buscaría ser precisamente jefe de gobierno de la Ciudad de México por la izquierda, así que prepárese porque hay muchas cosas que hablar y discutir en Sin Censura TV porque están en agenda. Y mi querido, grábenme muchachos, mi querido Luis Guillermo, qué buen agarrón en el INE. Y para hablar del INE hay que hablar de los que ya se van, que se van a llevar un chingo de dinero, y de los que vienen, porque no solamente como lo publican en medios tradicionales y corporativos, no solamente hay personajes en el proceso de selección de consejeros electorales, gente cercana a la 4T, también hay gente contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las ideas de esta transformación de nuestro país. Pero antes de que nos hable de esos personajes a los que hay que estar viendo de cerquita el maestro Luis Guillermo Hernández, a ver, don David, ¿qué dice don Ciro Murayama, el que se va a ir con una buena marmaja del INE el próximo 3 de abril? Sigue insistiendo en que el plan B, ese plan B que busca acabar con los privilegios de cabrones como ellos, va a poner en riesgo todo, hasta en el 2024 las elecciones. Ve y escuche. De acuerdo a la reforma, el INE se tiene que deshacer de todas esas sedes físicas porque ya no habrá oficinas permanentes. ¿Y cómo le va a hacer el INE para conseguir 28 sedes en unos cuantos meses en proceso electoral? Bueno, están poniendo en riesgo la operación de las elecciones y la realización de las elecciones. Estoy citando los artículos, no sé si ya los alcanzaron a leer, diputados, ahora que se publicó el decreto, pero los habían votado desde el 6 de enero. Y esas son las implicaciones. Yo espero que de aquí a octubre, que terminen los trabajos del comité, se pueda pronunciar la Suprema Corte, se eche abajo el plan B y México vaya a las elecciones de 2024 con las leyes fruto del gran consenso democrático y con las instituciones que han dado elecciones libres y auténticas. Muchas gracias por su atención. ¡Ay, Diosito! La democracia se nos va con Lorenzo y con Ciro a partir del 3 de... Perdón por el exabrupto, pero estos están para llorar, pero de risa. Qué bueno que el diputado Mario Yergo, Mario, diputado federal de Morena por Tabasco y representante de Morena ante el INE, los pone en su lugar una y otra vez. De hecho, a Ciro y a Lorenzo los ha convertido en sus clientes principales. Esto es lo que dice Mario Yergo sobre el callado y distraído Lorenzo Córdoba. Y desde luego que cuando aquí en este consejo traemos el tema de los excesos y de los informes que el propio órgano interno de control hace y plasma, pues inmediatamente
brincan a defender lo indefendible. Hoy, este Instituto Nacional Electoral publica en un boletín de manera dolosa, de manera mañosa, que el presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianello va a recibir por concepto de compensación alrededor de 2 millones de pesos. Pues guarda congruencia con lo que circuló hace unas semanas, que se hizo una corrida financiera de lo que va a recibir el consejero presidente, y desde luego que de manera dolosa ocultan otros conceptos del finiquito, como lo es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y lo más importante, el seguro de separación individualizado, que aquí está la friolera suma en esta corrida que se hizo con base en anteriores finiquitos de 7 millones de pesos. Es decir, usted, y el tiempo nos dará la razón, recibirá poco más de 9 millones de pesos. Eso es lo que defienden en este consejo, presidente. Bolas, con razón andan tan alebrestados Ciro, Lorenzo y los que se van. Pero también, y grábeme, don David, grábeme por favor, don David, andan muy alebrestados en la oposición. Es más, hasta el marihuana, perdón, hasta el diputado del PRIANREDE, Gabriel Cuadri, que es más del PAN que de otra cosa, el diputado, el honorable diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri, salió a rezongar. Fíjese que Gabriel Cuadri habla de la elección de consejeros del INE y que habla de un fraude a la nación y a la democracia mexicana por parte de López y Morena. Peinen, por favor, mándenle a ver, Sigrid, de mi tarjeta, cómprenle un cepillito a Gabriel Cuadri, hombre. A ver, David, échamelo. El presidente López y Morena están decididos a destruir a la democracia mexicana. Aunque la Suprema Corte de Justicia llegue a rechazar el siniestro Plan B, Morena y el presidente López, a través de la elección de los nuevos consejeros y presidencia del Instituto Nacional Electoral, pretenderán capturar y apropiarse del funcionamiento de la democracia mexicana. ¿Y cómo? En el examen que se hizo en la Cámara de Diputados para seleccionar a los mejores perfiles para ser consejeros, les filtraron el examen con anticipación a las personas, a los personeros, a los esbirros de Morena. Esto es un verdadero fraude a la Cámara de Diputados, un fraude a la nación y un fraude a la democracia. Obtuvieron las mejores calificaciones personajes que no tienen ni siquiera los estudios ni la experiencia como para haber sacado puntajes hasta de 80. Personas, por ejemplo, como Berta Alcalde Luján, como Jaime Castañeda, como Netzaí Sandoval, como Armando Aguirre, como Miriam Saldaña, como Elvia Leticia Mezcua, como Jennifer Castillo, todos son personas que tienen parientes, son hijos, son madres, trabajaron en Morena, han sido militantes de Morena, están directamente relacionados con el presidente López. Es algo verdaderamente descarado. Si logran capturar al INE a través de estos personajes funestos, tendremos finalmente la muerte de la democracia mexicana. Es fundamental que el Tribunal Electoral tire este proceso viciado y fraudulento y se reponga todo el proceso de selección de los consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Saben qué? Sigrid, no va a ser peine ni cepillo. Mándale su alprazolam, anda muy acelerado el doctor don Gabriel Cuadri. Mi querido Luis Guillermo Hernández, perdón, pero están para eso, para burlarse, están para el pitorreo estos personajes. ¿Cómo no vimos muy alebrestado a Gabriel Cuadri? Porque estas propuestas para comisionados del INAI llevaban el nombre del que había quedado en el número 43 de 48, pero como era
cercano a Ricardo Monreal, lo subieron, lo palomearon, solo como ejemplo, ¿no? Pero, perdón, hay que preocuparnos porque está muy cerca la muerte de la democracia. Mi querido Luis Guillermo Hernández, hablemos de los que se van, hablemos de los que opinan a lo pendejo y hablemos de los que hay que tener, mira, vigiladitos porque están en contra de lo que creemos tú y de lo que creo yo. Mi querido Vicente, hay un asunto aquí que es verdaderamente grave. Durante muchos años, el viejo régimen convirtió al INE en una especie de oficialía de partes electoral en la que se trabajaba y se manipulaba en función de los intereses de los partidos que controlaban el país, principalmente el PRI y el PAN. Se creó toda una estructura de élite que protegía los intereses de esta cúpula partidista, de este bipartidismo, y esta élite fue apapachada con recursos cuantiosos, beneficiarios de cualquier cantidad de dinero público para quedarse callados y para convalidar la pervertida forma de democracia que persistía en México. Hoy que el viejo régimen ha desaparecido gracias al voto popular en 2018, sus intentos por recapturar al INE están siendo evidentes en muchos flancos. Dentro del INE, intentando que las viejas estructuras no sean desmanteladas y por eso como jauría se aventaron a defender a Edmundo Jacobo, quien es el cerebro detrás de toda una maraña de estructuras burocráticas, algunas inútiles, que durante años operaron en el INE con recursos para desviar la democracia hacia las ganancias del PRI y el PAN. Dentro del INE, esta élite prácticamente monárquica, encabezada por Lorenzo Córdoba, que hizo de la institución su feudo particular, al que le expoliaban todos los recursos y del que sacaban todas las ventajas para erigirse en la democracia encarnada. Libros, investigaciones, apapachos, contubernios de toda índole que se realizaron durante la última década que controló este sujeto al Instituto Nacional Electoral para beneficio de unos cuantos. Y hoy que se plantea la posibilidad de un cambio de aires en el instituto, todas las fuerzas de la vieja estructura política en México están abocadas a impedir que aires nuevos soplen en el INE. Intentan cerrar el paso a cualquier perfil que no se acerque a la protección a los intereses del viejo régimen. Intentan satanizar, demonizar a cualquier aspirante que no esté inserto o inserta en la lógica del viejo régimen. Y todos los medios de comunicación llevan días mencionando a algunos perfiles solo porque parecen responder a las lógicas del progresismo o porque son cercanos al movimiento progresista. Lo que hay detrás es el intento de cerrar el paso a cualquier persona que no le permita al viejo régimen recuperar el poder en 2024. Quieren colocar a sus figuras, solo a sus figuras, solo a sus peones, solo a sus alfiles, en las 4 posiciones que están en juego en el Instituto Nacional Electoral. Y para ello bombardean desde el Comité Ciudadano que está evaluando los perfiles, intentando dinamitar cualquier propuesta. Ya echaron abajo a 2 grandes candidatos
que estaban en la pelea simplemente porque no les gustaban los perfiles progresistas y siguen intentando colar a gente como la que tú y yo ya evaluamos en otras transmisiones, el golpista Yuri Beltrán, alfil, peón de la OEA y de Luis Almagro, que intenta ser consejero electoral para que esta OEA siniestra, golpista, antiprogresista, que ha hecho muchos estragos en América Latina, pueda desde el INE entorpecer la democracia mexicana. Gente como los antiobradoristas, Francisco Javier, ¿cómo se llama este hombre? Del CIDE, que intentan colarse al INE, colarse al Consejo General para dinamitar las posibilidades de la izquierda de la continuidad en 2024. Hay una llamada de alerta, mi querido Vicente, que no podemos dejar de lanzar. Te refieres a Francisco Javier Aparicio, ¿no? Ese sujeto que debe ser súper tranza, porque se me olvida siempre su apellido, va por la vida como académico, mi querido Vicente, pero en realidad es un estratega de la derecha para combatir al progresismo en el país. Estas figuras no deben llegar al Consejo General del INE como algunos otros, porque significan un obstáculo para la imparcialidad, la neutralidad que debe mantenerse en el Instituto Nacional Electoral. Es urgente que todos aquellos que defendemos la democracia nos movilicemos para impedir que el viejo régimen se apodere de estas 4 posiciones en el INE, mi querido Vicente. Hay mucho, mucho en juego. Querido Luis Guillermo, para ir cerrando, dame tu opinión acerca de la concentración que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana. No es sorpresa que desde la oposición hablan de un acarreo masivo, que es algo que no hicieron ellos, dicen, para llenar el Zócalo y defender al INE. Perdón que la risita es la que calienta, pero más allá de eso, porque no lo entienden en la oposición, y si lo entienden, se hacen mensos. Esta idea de celebrar la soberanía. Sí, soberanía energética en un aniversario más de la expropiación petrolera encabezada por el general Lázaro Cárdenas del Río, pero soberanía como concepto en momentos en que hay ataques de las empresas extranjeras damnificadas por la 4T en España, en momentos en que hay medios de comunicación en Gran Bretaña, en España, en Estados Unidos, que pues obviamente no tienen a bien reconocer, sino atacar al populista, comunista, come niños, como yo me burlo, que ellos entienden de Andrés Manuel López Obrador, y obviamente con estos ataques constantes que creo yo que van más allá de la guerra contra el fentanilo, que tiene que ver más con intereses económicos afectados por este concepto de soberanía que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Estados Unidos. ¿De qué relevancia estamos hablando con la concentración del pueblo mañana en el Zócalo, mi querido Luis Guillermo? Que lo entienda muy bien la derecha, mi querido Vicente, que lo entiendan muy bien los fachos, los conservadores, los antimexicanos. A una fiesta no se acarrea, a una fiesta se invita, a una fiesta se convoca, porque lo que hay que hacer es celebrar, es disfrutar, es divertirnos. Y mañana sábado 18 de marzo, en el corazón de la Ciudad de México, en el corazón del país, vamos a celebrar, vamos a disfrutar y vamos a gritar que somos orgullosos porque nuestro país logró rescatar del derrumbe, logró rescatar de la debacle y de la destrucción a la empresa más importante del último siglo en México, Petróleos Mexicanos. Vamos a celebrar que el petróleo, mi querido Vicente, sigue siendo nuestro, a pesar
de que quisieron arrebatárnoslo a la mala en el sexenio anterior. Vamos a celebrar que Pemex renació en este sexenio y que este año, a pesar de todo, por primera vez en prácticamente una década, presentó ganancias pequeñas, pero ya ganancias que nos señalan que lo mejor que le pudo pasar al país fue el gobierno progresista de López Obrador. La de mañana, sábado, a las 5 de la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México, será la reunión del júbilo popular por haber recuperado lo nuestro, por haber recuperado nuestra riqueza y nuestra principal fortaleza nacional. Pemex y la industria energética en general, la Compañía de Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad y también, mi querido Vicente, la creación de la empresa nacional que producirá el litio como el energético del futuro. Que lo entienda muy bien la derecha, mi querido Vicente, la de mañana es una pachanga. Y ahí estaremos, mi querido Luis Guillermo, transmitiendo desde las 11 de la mañana hasta que terminen pues la agenda, los eventos ahí en el Zócalo. Ahí estaremos transmitiendo desde nuestras trincheras independientes. Y yo por lo pronto, pues ya me estoy frotando las manitas para ver esta entrevista exclusiva, primero con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, una entrevista exclusiva que te ha concedido a ti en el inicio de En Agenda, en Sin Censura TV, a partir de lunes, y después la de Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no cerramos invitando también a la gente para que te apoyen en tus trincheras, en tus espacios, para que te vean, te lean, te escuchen, Luis Guillermo? Pues muchas gracias, mi querido Vicente. Espero a todas, a todos, el lunes a las 6 de la tarde aquí en Sin Censura TV para el inicio de esta nueva propuesta. Póngalo en su agenda, de lunes a viernes a las 6 de la tarde con su servidor Luis Guillermo Hernández, y como siempre, también en mi espacio personal, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, donde seguiremos transmitiendo de lunes a viernes a las 9 de la noche nuestro programa El Oficio del Reportero. Ya lo sabe, esto se trata de sumar, y en la suma está la gran fortaleza que nos convertirá en el nuevo polo informativo que usted está esperando y que se merece. Te mando un abrazo, maestro. Enhorabuena y éxito. Nos va a ir muy bien. Un abrazo. Al ratito descorchamos la champaña, aunque se enojen los fachos. Venga, y que sea de la buena, mi querido Luis Guillermo. Te mando un abrazo, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura. Ya llegaron